Deja ver si la tropa se conecta. Buenas tardes, buenas tardes. Deja ver si la tropa se quiere conectar. Que vamos a hablar. Gracias a todos de antemano por vuestra sintonía, si se conectan. Y aquí estamos. Aquí estamos, son como las 6 y unos minutos, ¿no? Vamos a hablar con la gente si Dios quiere. Como ve usted el título de directa, yo creo que sí, que es el final de esta gente. Yo creo que sí, que esto llegó a su fin. Por muchas razones que vamos a analizar en la directa de hoy, que va más allá del simple hecho de esclavizar al pueblo de Cuba y mantener en el poder la tiranía más longeva de este continente. Yo creo que ellos llegan a su fin no porque el objetivo principal de Estados Unidos sea la libertad del pueblo de Cuba. Eso es parte de lo que Estados Unidos está buscando, pero no es la esencia de lo que está pasando. Hay algo más que tiene que ver con los intereses de los Estados Unidos, que no es necesariamente que en Cuba haya una dictadura comunista y que haya un régimen comunista que haya atropellado los derechos del pueblo de Cuba por casi 70 años. No creo que sea esa la razón principal por la cual Estados Unidos está buscando el fin de esta tiranía, ni tampoco la caída del castrismo, no creo. Hay cosas que se desprenden y que van más allá de todo esto. Gracias a todos por la sintonía a esta hora de la tarde, caballero. El tema es sencillo, Estados Unidos está mirando con profundo interés y celosamente las apetencias imperiales y hegemónicas de la China. Detrás de esa política pacifista y de esa carita de yo no fui de los chinos, se esconden los intereses de una nación que pretende dominar los destinos del mundo. De hecho, cuando desplacen a Estados Unidos, económicamente van a dominar al mundo. ¿Por qué? Porque van a imponer sus reglas a las demás naciones. Y Estados Unidos no domina el mundo solamente económicamente, digo militarmente. El dominio militar es una prolongación del dominio económico. El dominio político y el dominio militar de los Estados Unidos es una prolongación más allá del dominio comercial. Entonces China pretende desplazar a Estados Unidos como la primera economía del mundo para entonces dictar las reglas a nivel político y a nivel militar. Con dinero se puede armar el mejor ejército del mundo y con el ejército se hace la política. ¿Ok? Entonces eso es lo que está buscando la China. Y por eso es que Estados Unidos quiere limpiar este continente. Por eso el berrinche que están dando los chinos, porque la Corte Suprema de Panamá no le quiso ratificar el contrato a las navieras en los puertos chinos en el Canal de Panamá. Y entonces Estados Unidos, todo parece indicar que Estados Unidos se ha dado cuenta de que el eje del mal, la cabeza del mal está en La Habana. Y que si Estados Unidos quiere garantizar la hegemonía del mundo, necesita este continente limpio de comunistas. Por lo tanto, esa es la razón principal por la cual La Habana se va del aire como la emisora, y de paso los reyesuelos vasallos que le han seguido en la comparsa, a saber Nicaragua,
Venezuela y cualquier país comunista de este continente que se haya aliado con el eje Habana, China, Moscú, Teherán. Entonces yo creo que a los Castro no los salva nadie de esta. Pero no, el tema principal aquí no es la democracia, ni la violación de los derechos humanos en Cuba, ni tampoco los presos políticos, no. Eso es parte del arroz con mango. Pero el meollo del arroz con pollo aquí es entrelazar todos los elementos hegemónicos que Estados Unidos necesita para seguir siendo el imperio dominante con vista al futuro. Hablamos del año 2050 hacia adelante. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no puede permitir. China tiene un grande talón de Aquiles. Y el grande talón de Aquiles es que China no tiene energía. Tiene muy poco petróleo. Y tiene carbón, pero no es lo que necesita su economía para mantener ese crecimiento acelerado que ellos buscan. Entonces, Estados Unidos no va a permitir que la reserva petrolera más grande del mundo, en este caso Venezuela, esté controlada por el imperio chino. Eso Estados Unidos no lo va a permitir, y menos en este continente. Por lo tanto, esa ha sido la causa principal por la cual Maduro se convierte de la noche a la mañana en el líder del cartel de los soles, que después dice la justicia americana que lo más probable es que ese cartel no existe, y que Juan, que Pedro y que Enrique. Estados Unidos no lo va a tolerar, no lo iba a tolerar. Luego, el tema de La Habana. Bases militares de espionaje, centros de inteligencia y radioescucha, que no solamente están monitoreando toda la información militar que se pueda desprender de la radiointeligencia en estas bases que escuchan, sino que también sale información económica. El espionaje comercial es tan importante como el espionaje político y militar. Entonces, La Habana ha sido a lo largo de los años la cabeza del mal en este continente. A Estados Unidos le convino siempre, primero porque en plena Guerra Fría convenía todo esto para llenar de dictaduras de derecha, para hacer la Operación Cóndor, para venderle armas a todo el mundo, el Plan Colombia, todo esto vino como anillo al dedo siempre, pero todo parece indicar ya que en el próximo siglo la guerra ya no se va a librar a nivel de cañones, ni tanquecitos, ni aviones. Viene una nueva generación de armas. Armas láser, armas sónicas, subsónicas, cañones de riel con pulsos y lanzamientos electromagnéticos. Entonces, un aliado de la primera archipotencia enemiga de Estados Unidos, en este caso China, tan cerca de sus costas, es un peligro enorme para los Estados Unidos. Porque no es lo mismo una guerrita de hoy con el armamento que hay hoy, con el armamento que saldrá a relucir del 2050 para adelante. Y para el 2050 nada más faltan 24 años. Eso es mañana. Entonces yo creo que el régimen de Cuba llegó hasta aquí. Y te voy a decir más, por mi vasta experiencia, lo más probable es que haya una intervención militar en Cuba a gran escala, ¿sabes? Sí. Los próximos meses serán decisivos y viviremos para ver, pero me da la impresión de que a los Castro van a tener que sacarlo a fuego limpio de allí, pero los van a sacar al final, ¿ok? No te asombres si aparecen acusaciones en estos días contra Raúl y contra la cúpula del gobierno cubano, pero de que los van a sacar, los van a sacar. Y van a hacer una operación militar a gran escala para cortar de raíz ese mal. Porque los americanos saben que allí el lenguaje del negocito y la diplomacia
que se usó con Venezuela no va a funcionar, ¿ok? Ahí van a tener que poner botas en tierra, pero las van a poner, los van a sacar. Y los van a fulminar en horas. Ahí no va a quedar nada. Por lo que yo vengo viendo, me da la impresión de que sí, de que ellos se van a trincherar y de que los yanquis les van a meter con todos los hierros. Jesucristo vive. Voy a saludar a las personas. Saludos, maestro. David Mejides. Helvi Saldívar Roja. Saludos, Helvi. Fidel Vega. Saludos, maestro. Hola, desde Galicia, España. Cabo primero en el Ejército de Tierra, sanitario, encantado de conocerte. José Ramón da Arriba, un saludo para ti. Eduardo Ariel León Gómez, un abrazo, mi hermano. Gracias, Eduardo Ariel. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Bendiciones, maestro. Saludos, maestro. Mío está. ¿Cómo está? Jesucristo vive y volverá. Maestro, pero si usted... Maestro, pero si usted... Maestro, pero si usted mismo ha dicho que La Habana es la principal fuente de inteligencia de la CIA, no entiendo nada. David Mejides, sí, pero ya eso se terminó. Ya eso se terminó porque ya eso no le sirve a Estados Unidos. Ya cayó Hezbollah. Ya el ejército, el Estado Islámico terminó. Ya las milicias pro-chiitas en Irak fueron exterminadas. Ya el régimen de Siria cayó. Ya Hezbollah está destruida y jamás igual. ¿Qué queda? ¿Qué enemigo le queda a Estados Unidos en el mundo? Ya no tiene sentido. Eso era cuando esta gente existía y eran fuertes. Estaba el eje Irán, Yemen, las guerrillas chiíes, las milicias, pero ya eso no existe. Ya el hombre que gobierna hoy Siria fue comandante. Primero fue miembro de Al Qaeda y luego fue comandante del Estado Islámico y combatió contra Estados Unidos durante años, pero hoy es uno de los principales aliados de los Estados Unidos. Ya Hassan Nasrallah no vive y toda Hezbollah ha sido reducida a su capacidad un 25% militar, en hombre y en poder de fuego. Jamás está liquidada completamente. Acaban de matarle 89 o 90 hombres más a Hamas. Hamas ya no tiene nada. Tuvo que negociar y ya se va a rendir. Yemen, desde que Israel descabezó el gobierno yemení incompleto, no han tirado un cohete más. E Irán está en el borde de la piragua, esperando en cualquier momento un ataque demoledor y devastador del ejército de los Estados Unidos. Ya eso no le funciona al régimen de La Habana. Ya no le conviene a los americanos la información de inteligencia que pudo provenir un día desde Cuba. Al contrario, les preocupa mucho que toda esa información caiga en garras de China. Por lo tanto, yo creo que este es el fin de ese régimen, ¿sabes? Si las cosas no cambian en último minuto, pero aquí lo que se va a negociar es que se tienen que ir, y si se quieren ir, llévense su vida y su libertad por despojo, porque aquí no hay más nada para ustedes. Por lo que yo vengo viendo. Vi un video donde Tony entrevista a Carlos Calvo, no sé quién es Tony. Y este dice que un representante de la contrainteligencia fue quien despidió a Ferrer en la escalera del avión antes de salir de Cuba. Bueno, pero eso lo hacen porque el G2 te acompaña hasta la escalera, no necesariamente tiene que ser porque Ferrer era chivo y lo despidieron por eso, no. La seguridad de Estado te lleva hasta el avión. A Valladares lo llevaron hasta el avión, y a Ubermato lo llevaron hasta el avión, y a cuántos no llevaron hasta el avión. A Bruzón también lo llevaron hasta el avión. No creo. Profe, los comunistas,
No van a negociar ningún cambio político ni económico. Profe, estaba esperando por usted porque quería comentarle algo. Adriana Romero, dime. Yurek Biney, le queda Irán, maestro. Le queda Irán y se le van a echar al pico. Se le van a echar al pico, María Cueva. Y la inmunidad se acabó. Y la impunidad también, ¿ok? Van quedando pocas ratas, sí señor. ¿Por qué te tapas? Buenas tardes, Capucha. Saludos, maestro Capucha. ¿Qué opina usted? ¿Tendrá algún protagonismo en la diáspora de Miami? Nada, esa mano de ampones no cuenta nada aquí. Son un poco ampones, chicos. Esa gente, eso es un vomitivo, chico. Esa gente no cuenta nada. Cuando Obama fue al deshielo no los llamó para nada, porque saben que son unos vividores y unos arribistas y el 80% de son unos mercenarios, que lo único que han hecho es vivir del dolor del pueblo de Cuba. Esa gente no cuenta aquí. Algunos buenos hubo un día, pero ya de eso va quedando muy poco aquí. La gente no cuenta aquí. Maestro, si se cae la dictadura de Cuba, ¿usted se quita la máscara en un programa en vivo? No creo. Cuando el régimen de Cuba caiga, el enmascarado se habrá ido de las redes para siempre. No tiene sentido. Yo no busco aquí protagonismo, ni ambiciones, ni nada. Ni quiero que nadie me conozca, ni me aplaude, ni nada. Yo quiero terminar mi vida tranquila. Israel es una democracia con mano de espada. La han obligado a eso, Ulra City, ¿ok? Sí, pero Bruzón no se despidió de la seguridad como Ferrer. No, pero el hecho de que se despida no dice nada, ¿ok? Pero de todas maneras, despidiéndose o no, Ferrer es chiva. Ferrer es chiva como quiera, aunque no lo haya despedido nadie allí. Maestro, ¿qué cree de las declaraciones de Mariela Castro de que no negociarán con el imperialismo? Tal vez sea parte del libreto por arriba, pero por abajo están negociando ya. No sé. No sé, pero tienen que negociar porque aquí el que manda es Estados Unidos. Y ese sistema estuvo ahí porque, como le dijo Lech Walesa a Bruzón el día que Bruzón lo fue a ver, Estados Unidos tiene en Cuba un mosquito en la nariz. Solamente con hacer así se lo quita. Eso estaba allí porque Estados Unidos le da la gana. Mira, no le han hecho nada. Dame un apretoncito petrolero y mira cómo están cagando mango sin comer, cagando pelo sin comer mango. Si Estados Unidos decidió que se tienen que ir, que Mariela Castro, ni Guerra de todo el pueblo, ni Cuatro Pepe Chan, ni Aleida Guevara, ni nada de eso, que eso. Mandan a Cuco Mendieta, los traen a todos en calzoncillo para acá. Están locos, chicos. El maestro, donde escuche su voz, no, ojalá. Y es que está ahí. Falta poco para que se cumpla la profecía del Apocalipsis. El hombre siempre ha ido en contra del plan de Dios. Cuando haya paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Sí, pero los problemas del mundo no podemos, los que creemos en Dios no podemos mezclar los problemas bíblicos con la realidad latente de la política. No podemos decirle al público que está ahí que se está cumpliendo la profecía de Daniel 11 ni Apocalipsis 10, porque la gente de eso no sabe nada. Eso es para cristianos, para testigos, para adventistas, para católicos, pero no para gente que lo que anda buscando es justicia, venganza y cobrárselas todo en un régimen que ha acabado con una nación entera. Javier Landa, maestro, usted se merece algo más que lo que tiene. Es que yo con lo que tengo soy feliz.
No necesito más nada. Los hombres que entendieron la vida, Séneca lo que tenía era un barril y un gato. Bolívar tenía 2 años cuando heredó la fortuna más grande de Sudamérica. 2.000 esclavos y más de 90.000 matas de cacao. Y cafetales, y plantaciones, ingenio azucarero, de todo. Y todo lo dejó por la libertad de su pueblo. Y murió pobre en Santa Marta, Colombia, en brazos de una hija con tuberculosis. Eso no... Los hombres grandes no buscan gloria. Tú ves que hablan de Fidel, de un hombre muy chiquitico. Los hombres grandes no buscan loas de nadie. Somos felices con lo que tenemos. ¿Tú no viste aquella noche cuando se dio el banquete que apareció la mano que escribió en la corte de Belsasar de los Caldeos, rey de Babilonia? La noche que llegaron los ejércitos medo-persas con Darío a la cabeza. Como Belsasar vino y le dijo a Daniel: yo voy a hacer que proclamen de ti que serás el tercer señor en el reino, y te mandé a poner un manto de púrpura y un anillo y una cadena. Y le dijo: deja eso para tu gente. Y yo no quiero nada de eso. Déjame tranquilo allí en mi casita con mis perritos y mis gatos, y con mi Dios. Los hombres que entendimos esto no andamos buscando esas cosas, chicos. El hombre, Martí decía, que lleva mucho por fuera, tiene muy poco por dentro. Cuando tú ves un tipo lleno de cadena, de perfume, de ropa de marca, de sortijas, de aquello, es un miserable por dentro no tiene nada. Pero tú ves un hombrecito como León Tolstoy, era el hombre más rico de la Rusia zarista. Venía de una familia de nobles y era una de las fortunas más ricas que había. Y a la edad de 54 años vendió todo, liberó a todos sus siervos, que eran como 20.000. Cogió un bastón y un saco y se fue a caminar toda la Rusia pidiendo limosna por las calles y enseñándole a las personas el sentido de la vida. Eso no hace falta para vivir, chicos. Un conflicto, Estados Unidos también. ¿Cómo tú crees que Irán le puede ganar una guerra a Estados Unidos cuando no le pudo ganar a Israel, que tuvo 12 días y los hizo talco allí? Israel le destruyó el 75% de toda su capacidad ofensiva. No se levantó un avión en Irán, e Israel no perdió un soldado, ni una bala, ni un avión. Tú ves que dicen que la operación de Estados Unidos para extraer a Maduro fue un éxito, que no perdieron nada. Israel perdió menos. Israel metió 300 aviones día y noche en Irán por 12 días y no perdió un hombre, ni una bala, ni nada. Entonces, no pudieron con Israel, van a poder con Estados Unidos. Eso es imposible, chicos. Puede volver el Shah a Irán. Eso es lo que se está buscando, que vuelva Mohamed Reza Pahlaví, hijo. El rey, el pueblo de Irán lo está pidiendo a gritos. Lo más probable es que sí. No, yo por lo que yo vengo viendo, Irán se niega a negociar un acuerdo. El acuerdo es nuclear. Estados Unidos no va a permitir que Irán tenga un arma nuclear. Se lo permitieron al chino de Corea, porque el chino de Corea, si tú no te metes con él, el chino no se mete contigo. Si tú no te metes con el chino de Corea, él no se mete contigo, porque el chino de Corea sí quiere vivir. Y no es un fundamentalista religioso, no es un ayatolá, no es un clérigo, no encabeza un gobierno teocrático, fanático, de corte religioso. Pero el tema de los ayatolás sí es preocupante. Porque primero esa es la versión más fanática y recalcitrante de la interpretación del Islam y de la Sharia, que es la ley musulmana. Y luego, esa gente ama más la muerte que nosotros la vida. Y ellos tienen como doctrina filosófica, religiosa, seglar, que Estados Unidos es el gran Satán y Israel es el pequeño Satán y que deben desaparecer de la faz de la tierra. Que para que se predique y se lleve el Islam a los confines de la tierra para que el profeta Mahoma vuelva a la vida, el Islam tiene que volver a reinar en el mundo.
incluyendo aquellos territorios que un día le pertenecieron, toda España, el sur de Portugal y todo el sur de Francia, entre otras cosas. Y que ellos no van a escatimar esfuerzos. Esa gente con una bomba, un arma atómica en la mano, eso es un peligro. Estados Unidos no se puede dar el lujo, ni Estados Unidos ni sus aliados, de que esos señores tengan un arma nuclear. Y si no llegan a un acuerdo, los van a hacer talco. Esta vez sí van con todo. Esta vez sí van con todo. Allí no va a quedar títere con cabeza, allí no va a quedar nada. Las capacidades militares de Irán, su programa nuclear, Estados Unidos los va a dejar en la prehistoria. Recuerda que Estados Unidos no va a ir solo allí. En estos días van a llegar fuerzas de Inglaterra, fuerzas de Francia, fuerzas de Italia y fuerzas de España. Acuérdate lo que te estoy diciendo, que son los ejércitos más poderosos de la OTAN, junto a Turquía, que es el que tiene el ejército más grande. Pero de que lo van a hacer talco, lo van a hacer talco. Ese régimen, con esa manera de concebir la existencia, con un programa misilístico avanzado y con un programa nuclear tan cerca de un arma atómica, es la mayor amenaza que en este momento enfrenta no solamente Occidente y el mundo libre, sino la humanidad. Y eso Estados Unidos no se puede dar el lujo de permitirlo. Irán con un arma nuclear, las consecuencias para este mundo serían catastróficas. Amenazaría a cualquiera, lo chantajearía y haría lo que le diera la gana en la región, ¿ok? Por lo tanto, eso nunca lo van a permitir. Eso mismo pensó que Estados Unidos apoyaría a Afganistán. ¿Y qué le pasó? Permitió la entrada a los talibanes. Pero es que los talibanes son aliados de Estados Unidos. Los talibanes son la gente que necesita Afganistán. La gente que necesita Estados Unidos. Estados Unidos, cuando sacaron a Gaddafi del poder y sacaron a Hussein del poder, ese error estratégico, geopolítico, trajo como consecuencia el Estado Islámico y la proliferación de Al-Qaeda. ¿Te das cuenta? Entonces Estados Unidos, por eso fue que Estados Unidos dejó... Tú no te has dado cuenta, qué casualidad que Estados Unidos no solamente se va de Afganistán, sino que le deja 800 mil millones de armas. Le dejó al talibán armamento moderno y todas las bases militares estadounidenses intactas. ¿Por qué? Porque les convenía dejar al talibán ahí. El talibán es aliado de Estados Unidos. Cuando se negoció todo eso, inclusive le dieron $1 trillón para que echaran a andar el gobierno también. Porque eso les convenía a Estados Unidos. Eso es lo que conviene ahí. Esos son los que van a mantener en jaque allí a Al-Qaeda. Esos son los que van a mantener en jaque el Estado Islámico. Los talibanes son enemigos de los iraníes y esos son los que convienen ahí. ¿Ok? Como el que está hoy en Siria, es el que conviene. ¿Y qué de la liberación de la doctora María Oropesa? No sé quién es esa doctora. No sé quién es esa doctora. ¿Qué le pasó? ¿Quién la secuestró? ¿De dónde es ella? Maestros, si Estados Unidos decide intervenir en Cuba, Rusia y China intervendrán también. ¿Y por qué no intervinieron en Venezuela? ¿Y con qué van a intervenir? ¿Con qué flota de guerra China va a venir? ¿Por dónde va a entrar? Rusia, ¿dónde? Rusia no puede ir con Zelensky, va a poder con Estados Unidos.
Es una paja los comunistas. Caramba, ¿y por qué? Luis, no sé quién es esa doctora. No sé quién es. De verdad que no sé quién es. La guerra de Rusia y Ucrania está estancada por el invierno. ¿Qué tú te crees que es ese invierno ahí? Están ahí en las trincheras, tirándose un cohetecito de vez en cuando y de cuando en vez. Esperando a ver si se negocia un acuerdo de paz. De todas maneras te voy a decir que quien tiene la razón en esa guerra es Putin. No te engañes, Trump lo sabe. Por eso Trump no le ha dado a Zelensky lo que necesita para ganar. El que tiene la razón en esa guerra es Putin, caballero. Putin es el que tiene la razón en esa guerra. Mira, Gerson, Donetsk, Crimea, Zaporilla, Lugansk, todas esas provincias del este de Ucrania, incluyendo Crimea, ahí 98% de la población que vive ahí es rusa. Lo que pasó fue que cuando se desintegró la Unión Soviética, 25 millones de rusos quedaron atrapados como ciudadanos rusos en la frontera de otros países que eran miembros de la URSS. Ucrania era miembro de la URSS. Por eso fue que Khrushchev, que era ucraniano y que fue el que sucedió a Stalin en el Politburó, le dio Crimea a Ucrania. Pero siempre pensando en que Ucrania iba a ser territorio de la Unión Soviética siempre. Nadie imaginó que aquello se iba a desintegrar. Entonces, cuando la URSS se cae, hay dos repúblicas con armas nucleares. Una es Ucrania, que tiene, ese armamento para tener controlada a Turquía, que tenía las armas nucleares de la OTAN, y también a Francia, que estaban relativamente cerca. Entonces, ¿qué hace Rusia? Hacen los famosos acuerdos de Bucarest. Le dejan a Crimea a Ucrania y hacen un tratado de no agresión con Ucrania a cambio de que Ucrania le devuelva a Rusia el armamento nuclear, y Ucrania aceptó. Pero cuando cayó el gobierno pro-ruso que había en Ucrania en 2012, el nuevo presidente que vino se fue acercando a Occidente y comenzó a traer asesores militares y comenzó a acercar la OTAN a la frontera de Rusia, violando el Tratado de Minsk, que decía que Ucrania no se iba a acercar militarmente a la OTAN. Llegó un momento en que amenazaron a Rusia con meter la OTAN en el Transpasfio. Al pedirle a Putin que sacara la flota del Mar Negro, la flota que está en Sebastopol, en Crimea, que era territorio ucraniano, le iban a dar la puñalada de muerte a Putin. Si Putin no tiene una flota en aguas cálidas, ya Rusia está hecha polvo. ¿Qué flota de guerra va a mover si todo el mar de Rusia está congelado? Y ese era el golpe que quería dar la OTAN a Rusia. Por eso es que Putin ocupó Crimea. Pero Crimea había sido territorio ruso siempre. Eso lo había ganado el zar Pablo, el hijo de Catalina, en la guerra ruso-otomana que le echaron en 1771-72 al imperio turco otomano, porque los rusos necesitaban un mar de aguas cálidas y se lo quitaron. Eso era el antiguo reino de los tártaros ahí de Crimea, que eso había pertenecido al imperio mongol, pero que se había quedado bajo el gobierno del sultanato de Turquía. Y entonces los rusos le echaron una guerra y se lo quitaron. Entonces ahora viene Zelensky, se acerca a la OTAN, y cómo Rusia va a permitir que Ucrania, en el traspatio de Rusia, estén las fuerzas navales de la OTAN y que saquen a Ucrania de Crimea. Imposible, por eso fue la guerra. Y luego la guerra constante de los ucranianos resentidos contra las poblaciones rusas de estos territorios que Rusia tiene bajo su control. Se violaron los acuerdos de Minsk, se violaron los armisticios, y a Putin no le quedó más remedio que intervenir. ¿Qué iba a hacer Putin?
Antes que la OTAN llegue, tiene que llegar al ejército ruso. ¿Qué iba a hacer? Hay que mirar a Putin como el emperador de un imperio geopolítico como es Estados Unidos, como es China. El que tiene la razón en esa guerra es Putin. Putin es el agresor, pero él no provocó esa agresión, se la provocó la administración Biden y la gente de Obama cuando el temita de Crimea, y luego cuando violaron los acuerdos de Minsk, y luego cuando Zelensky comenzó a acercarse a la OTAN, violando los acuerdos de Bucarest, violando los acuerdos de Minsk y violando todo lo que se había pactado. Entonces, ¿qué iba a hacer Putin? Hoy Occidente lo pinta como el agresor, pero ¿qué iba a hacer Putin? ¿Defenderse? ¿Qué va a hacer? Putin está pensando como el imperio que es. Putin no puede prescindir del mar Negro bajo ningún concepto. Su flota tiene que seguir allí. Si no está muerto. Si no está muerto. Luisa Rangel, no sé quién es esa doctora, dijo hola. No sé quién es esa doctora. Yo sé ¿y qué va a pasar con otros los cubanos? Bueno, los cubanos van a ser tan ricos que se van a amarrar los perros en Cuba con longaniza después que el castrismo caiga. Para Cuba un futuro prometedor de esperanza, una nación del primer mundo con un pasaporte reconocido por el mundo entero, una moneda poderosísima, una industria azucarera recuperada, todas las icónicas marcas de tabaco, ron y todo lo que es Cuba, primer mundo, miles de yates y aviones viniendo día y noche a Cuba, la gozadera, la recurrencia y la gozancia es lo que le espera al pueblo de Cuba. Eso es lo que le espera, ¿ok? Orelvi Benavides, qué frío en Santo Domingo, men. Cuando tú dices Santo Domingo, ¿te refieres a Santo Domingo en las villas o Santo Domingo en la República Dominicana? Pupi el Corcoveo. Cuba al imperio estadounidense no le conviene tampoco. Ah, Villa Clara, sí, ha hecho un frío. Bueno, no tanto frío, 0 grados no es tanto. 0 grados no es tanto. ¿En qué tiempo nos podemos refugiar? Albania, un saludo para ti, mi querida, ¿cómo tú estás? ¿Que en qué tiempo? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que en Cuba hay una rasquiña, una piojera y una parasitera enorme. Entonces, primero hay que desparasitar ese pueblo. No se puede pensar en nada, empezar a distribuir por lo menos durante 2 años raciones de ayuda suplementaria y alimentaria para tanto viejo y tanto niño y tanta mujer y tanta gente desnutrida, ¿ok? Yo pienso que lo primero que va a hacer, si cuando eso caiga, que declararán un estado de desastre, Estados Unidos invitaría a la Unión Europea, a Japón, a Corea del Sur, a Australia, a los países ricos del mundo. No creo que vayan a trabajar ni con la NUR, ni con la FAO, ni con ninguna organización de esta que tiene que ver con la alimentación de las Naciones Unidas, porque Trump está peleado con todo eso. Y eso no son tantas, de 8 millones de raciones de comida, eso no es nada. Si a Irán le tiraban 24 millones de raciones de comida diaria en aquella guerra del Golfo, todos los días tiraban 24 cajitas de comida de esa americana con todos los hierros, mientras duró la guerra aquella, ¿ok? Eso no es nada del otro mundo. Y empezar a distribuir sacos de arroz por familia, y como hacen en África, tú no has visto los videos en África, cuando llega la ayuda a la Franja de Gaza, como cada palestino se va con un saco de arroz al hombro y un poco de aceite y un poco de carne, así van a hacer en Cuba. Y van a dar generadores eléctricos
y miles de pipas de combustible, dándole combustible 20 litros semanal por casa, y la Cruz Roja y el ejército americano metido allí, y tropa de Canadá, de Brasil, de donde las manden, y mucho billete y mucha comida, y empezar a traer inversión y los americanos ponerse 3 termoeléctricas, y eso son 2 meses, vienen con 2 patanas nucleares de ese y le dan corriente a Cuba entera. El problema de la corriente lo arreglan los americanos en 4 días ahí. Nos traen 70 patanas turcas de ese y la paga el presupuesto americano, y hay corriente para todo Cuba en 24 horas hasta que hagan 7 termoeléctricas 9 veces en 6 meses, se arregla todo el problema. En 2 años se acabó el hambre y se acabó todo ahí. Y en 5 años ya están haciendo todas las carreteras y toda la infraestructura. Y en 10 años ya está reconstruida toda la infraestructura del país. Y en 10 años ya están todos los centrales nuevos de paquete otra vez y toda la minería. Y para matar el hambre la matan un mes después. O sea, distribuyendo raciones de comida. Y estabilizar la economía en los primeros 2, 5 años. Y de 5 a 10 años reconstruir toda la infraestructura del país. Pero ya a los 2 años de haber llegado los americanos, ahí no queda vestigio de hambre ni de nada de eso. Eso es rápido, eso es rápido. Son 10 millones de gente, 8 millones de gente. Y súmale ese el billete que hay de los cubanos afuera. Porque, por ejemplo, yo, del pueblito donde soy yo, por lo menos pondría una granja avícola. Yo por lo menos voy a producir 20, 40 mil pollos a la semana allí, por lo menos. Y soy yo que no tengo nada. Dime tú cuánta gente no irá, y este va a poner una ponchera, y aquel va a traer un negocio de bicicleta, y este va a poner un salón de esto, y aquel va a invertir piezas de repuesto, y este va a mandar moto, y aquel carro. Eso va a ser terrible, eso va a ser terrible. Yo sé, eso es rápido ahí. Ángel Sánchez, si Dulce Soñador, ¿tú viste que a los Estados Unidos les importa el pueblo? Bueno, fíjate si no les importa el pueblo. Mira a ver cuando Estados Unidos ocupó Italia. Mira, vete a Italia y pregunta por qué son del primer mundo. ¿Quién hizo Alemania del primer mundo? Estados Unidos la ocupó. Mira a ver a Corea del Sur, ¿quién la hizo del primer mundo? Mira a ver por qué China se hizo una nación rica del primer mundo. Mira a ver por qué Australia, Brunei, Nueva Zelanda, Japón y todos esos países son del primer mundo, porque Estados Unidos los ocupó. Mira a ver por qué Panamá es tan rico. ¿Tú has visto algún país donde Estados Unidos puso una bota que haya miseria? Haití nada más. Pues esos negros no tienen remedio. Pero no es porque Estados Unidos no haya querido. Y Puerto Rico por la corrupción que hay allí. Mira Japón, vete a Japón para que tú veas. ¿Quién lo ocupó? ¿Quién le tiró 2 bombas atómicas? Primer mundo. Mira, vete a Francia, ocupada por Estados Unidos, primer mundo. Mira España, levantada con el dinero yanqui, primer mundo. Mira Holanda, todos esos países que Estados Unidos liberó, primer mundo. Mira Inglaterra, como se convirtió en un país próspero después que Estados Unidos terminó la Segunda Guerra Mundial y los ayudó con todo. Y mira Suecia, Finlandia, Dinamarca, Austria, todos esos países ricos ocupados por el eje alemán, que Estados Unidos liberó toda Europa occidental. Todos son ricos. ¿Quiénes se quedaron pobres? Los comunistas. Albania, bajo el yugo soviético. Yugoslavia, bajo el yugo de Tito, comunista. Rumanía, los países que ocupó Stalin, miseria y hambre total. Los que ocupó Estados Unidos, primer mundo. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que a Estados Unidos no le importa? Vete a Panamá para que tú veas riqueza. Mira a ver. Mira Vietnam, cuando Clinton fue, le dio 27 mil millones de lucardos. Y les dijo, ustedes son nación favorecida. Mira Vietnam, allí no hay vestigio de hambre, un país pujante en busca del primer mundo. Mira la Corea del Norte, comunista, mira qué mal vive. Mira la del sur, primer mundo.
Imagínate que Trump dijo que ya tenía 100.000 millones de dólares listos, que no necesitaba la firma del Congreso, solamente la firma suya, un plumazo, para rescatar nada más la industria azucarera. 100.000 millones para rescatar la caña de azúcar. ¿Seremos el primer mundo, maestro? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí. Sí seremos del primer mundo. A pesar de los deseos de cambio en Cuba, para muchos es muy probable que todo se reforme con una nueva cara, pero con el PSC bajo control absoluto. No sé, porque yo creo que Estados Unidos está resuelto a echárselo al pico. No van a poner otra enmienda PLA, deberían poner otra enmienda PLA, ¿sabes? Que Estados Unidos le da el derecho a intervenir para que cuando nazca otro Fidel Castro lo maten en la misma sierra. Sí, lo que nos odió fue quitar la enmienda PLA. ¿Sabes? Si la enmienda PLA hubiese existido, Fidel Castro no gana la guerra esa. ¿Ok? Quisiera que explicara por qué en Estados Unidos el presidente Trump tiene tantos enemigos. Sí, pero los enemigos que tiene son menos que los amigos que tiene. En este país Trump del voto, de lo que es voto. Porque no podemos hablar de niños. En Estados Unidos hay 40 o 50 menores de edad que no cuentan, no votaron. Pero los que tenían posibilidad de votar, Trump ganó 90 millones de votos, ¿ok? Lo que pasa es que los enemigos que tú pintas son los demócratas y 4 activistas pro inmigrantes por ahí. Y 4 más, pero el presidente Trump tiene más personas que lo quieren que personas que lo odian. ¿Está bien? ¿Usted cree que este año? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y no solamente por un tema de política cubana, yo creo que ya esa gente estuvo ahí porque a Estados Unidos siempre le convino, ya no les conviene, parece. Ya yo sé, más o menos por el tema de la geopolítica mundial, una cosa, tú tienes que entender una cosa, o Irán o Irán rompe su programa nuclear, o Estados Unidos lo barre del mapa, al menos sus capacidades nucleares y sus capacidades ofensivas. Si no se llega a un acuerdo, lo van a hacer talco, ¿ok? De que lo van a barrer, lo van a barrer. Eso hay que barrerlo sí o sí. Eso es no que vamos, no, eso hay que echárselo al pico. Eso es un peligro para la humanidad, no solamente para Estados Unidos e Israel. Eso hay que borrarlo de la existencia humana. Eso es como el nazismo, que había que aliarse contra eso, queramos o no queramos. Eso hay que echárselo al pico. Claro que sí, no. Estados Unidos va a crear un fondo de emergencia para ayudar al empresariado cubano, claro que sí. Claro que sí. Sí, a Cuba no la conoce nadie. En 10 años no conoce a Cuba nadie. En 10 años sin el comunismo, es ver a Japón ahí. Es ver a Japón. Te lo digo yo. Te lo digo yo que sé lo que te digo.
Y que no te preocupe, la delincuencia habrá que meterla preso. Y habrá que ir al Congreso y crear una ley marcial si hay que crearla y violar los derechos constitucionales de los delincuentes. Habrá que buscar un Bukele si merita la situación y la ocasión. Habrá que hacerlo. Definitivamente habrá que hacerlo. Pero la gente que quede, la gente de pueblo, eso se arregla fácil. El robo se va a acabar. Porque cuando yo tenga una granja de pollo mía y yo tenga 50 toneladas de pienso, yo sí llevo cuenta. Nadie me va a robar un saquito de pienso, a no ser que yo le regale un poquito a alguien. ¿Tú me entiendes? Nadie va todos los días a trapichar el pienso, porque yo voy a estar primero pendiente de mi negocio. Eso es huevo contra carne y contra consumo y contra venta. Y luego, cuando yo ponga a un chardo que habla 2 idiomas, de jefe de relación y venta, y me venga con un chor a medio culo lleno de tatuajes, vaya, puro, no, puro no, puro es un tabaco. Señor, ¿cómo usted se llama? Cristian Johairo, venga para acá, Cristian Johairo. Venga para acá. Vamos a la oficina que tenemos que hablar. Esto no es ni el Canal del Cerro, ni Chicharrones, ni San Pedrito. Esto no es La Quinta, ni Pogolotti, ni La Pantalla, ni La Embajada, ni Rosa la Bayamesa, ni El Chapuzón. Esto es mi negocio. ¿Usted quiere conservar su negocio? Mañana me viene vestido con ropa decente y Dios lo libre, con Dios lo guarde, a hablarme en ese lenguaje al negocio y a mis clientes. Pero si se me van mis clientes, no le pago yo. Y no lo quiero más. Pase por si usted está de acuerdo, si no, pase por la oficina para que le liquiden el día. Y vaya, apuro, vete. Cuando no te quieran en ningún lado, tú tienes 2 opciones. O vas para abajo el puente La Lisa, o si tú no te ubicas, te pasa lo que le pasaba a los delincuentes que venían en la cordillera, allá en Agüica, cuando te cogía Juan Emilio y Veguita. Llegaste a Agüica. En Agüica, si tú no te ubicas, te ubicamos. En Cuba va a pasar lo mismo. Tú eres guapo, tú eres hacer que volar, tú no respetas a nadie, tú eres Yusimis Leiki, Yusimis Maimi, que viene con una minifalda enseñando la chocha aquí. Tú verás como tú mañana vienes en tacón aquí, o te carga el payaso de la pobreza. El mercado se impone. ¿Por qué esa nación está degenerada? Porque en el comunismo no hay dueño, nada es de nadie. Y al del hotel le importa que tú vayas como quieras, si no hay turismo ni hay nada. Mira a ver, donde hay moneda dura y divisa dura, qué bien vestidos están los empleados y qué decencia. Vete a un hotel para que tú veas que bien te tratan, que bien vestidos están. Vete a una fábrica de cultura, chusmería el descaro, porque no hay billete y no hay responsabilidad, nada. Pero mira a ver cuando hay un gerente internacional, como dice, yo no te quiero aquí así, y tú por estar en tu trabajito, ganar tu billete, te comportas. El mercado impone las reglas, olvídate de los demás. Y los otros delincuentes, para el Secó de Cuba, para Santa Clara, vamos a hacer en Villa Clara, ahí en Placeta, al lado de la Ceiba, para Media Cuba, para que la gente mira de Río pueda ir a ver a sus delincuentes tranquilos. Richard, un saludo para ti. No creo. El Japón del Caribe será Cuba, más que Dubái. Primero que produzca su electricidad, no que dependa de Canadá y Texas. No, chicos, eso no es así. Eso pasa, criatura, porque... A ver, te voy a explicar. Mira, el comercio entre Estados Unidos y Canadá es de 1.000 millones al día. Y el comercio entre México y Estados Unidos, si mal no recuerdo, era 30.000 millones al mes. Entonces, Estados Unidos le compra energía a Canadá, porque eso es una de las maneras
A ver, si Estados Unidos deja de comprarle energía a Canadá, ¿qué pasa con la economía canadiense? Se va al pico. ¿Entiende cómo funciona? Se va al pico. Si Estados Unidos deja comprarle madera a Canadá, se va al pico. Si Estados Unidos deja comprarle el petróleo de las arenas bituminosas de Alberta, se va al pico. Si Estados Unidos deja de comprarle a Noruega el bacalao, se van al pico. Y así sucesivamente. Eso es parte de los acuerdos comerciales. ¿Me entiendes? Entonces Estados Unidos tiene 7, 8, 10 plantas de la Ford y General Motors en Canadá. Ese es el negocio, eso es así. ¿Qué tú crees? ¿Que Estados Unidos no tiene dinero para producir sus propias plantas eléctricas? Claro que sí. Lo que es más negocio comprarle la energía a Canadá, que la produce barata por las cataratas y por la nieve, por sus hidroeléctricas y sus cosas, que producirla acá. Es más negocio comprársela a Canadá que producirla aquí. Por eso se llevaron todas las fábricas chinas. Era más negocio producir en China que producir aquí. En China, el salario mínimo en la provincia más pobre son $6. Y en la más, para que tengan una idea, el salario máximo en China son, para que ustedes vean que China todo es una mentira, ustedes se engañan sobre el tema. Miren, les voy a enseñar algo. Para que ustedes vean cuál es el salario mínimo en China y dónde me pagan en Shanghái, creo que son como $500 al mes. En China no se gana dinero, chicos. Mira esto. Y ya me voy para que ustedes vean por qué Estados Unidos la compra corriente a Canadá. Es más negocio comprarse a Canadá que producirla aquí. Como a Cuba le es más negocio comprarle pollo al régimen de Cuba, le es más negocio comprar pollo que echar a andar el can. Porque no hay que comprar medicina para pollo, ni transporte, ni comprar grano para hacer pienso, ni hay ladrones que se van a robar todas esas cosas, ni hay que comprar nave, ni jaula, ni pie de cría, ni incubadoras, ni nada. Ya comprar el pollo directo. Te voy a enseñar para que tú veas que China es un cuento, mira. Salario mínimo China. Pero ustedes ven que en China no se gana dinero, mira. Salario mínimo China. Mira. El salario mínimo en China para el 2026 no es uniforme, ya que varía significativamente según las provincias, ciudad y región. ¿Ves que es por regiones? Estableciéndose niveles más altos en áreas desarrolladas. Las principales ciudades como Shanghái, Pekín y Shenzhen lideran como los salarios más altos, oscilando aproximadamente entre 450 y $550 al mes. Ahora, las provincias que menos ganan son Yunnan, $6 al día, 180, $200. Eso es lo que se gana en China, allí no se gana dinero. Entonces, ¿tú crees que un país donde se dice que es la superpotencia del mundo y no ganas $600 al mes? ¿Cuánto se gana por semana en China? 150, $200 semanal, que eso no es dinero para vivir. ¿Entiende cómo funciona? Entonces, a Estados Unidos le es negocio llevar su mano de obra allí y atraer el producto, no le cuesta nada producirlo. ¿Ok? Entonces, lo mismo pasa con Canadá, le compran energía a Canadá porque es más barata. A Canadá le cuesta menos producir energía. Yo no creo que Cuba comercie mucho con el mundo, ¿sabe? No creo. No creo que Cuba sea una nación que necesite comerciar con tantos países, no creo. Yo creo que Cuba va a comerciar su cuota azucarera con Estados Unidos, el combustible con Estados Unidos, el gas con Estados Unidos. Y Estados Unidos será el principal emisor de turistas a Cuba. Creo que toda la banca en Cuba será norteamericana, como siempre fue. Y Estados Unidos recuperará sus
termoeléctricas y sus refinerías como siempre fue. Y yo creo que volverá a ser lo mismo que había antes. Los bancos generalmente de Estados Unidos, Escocia, Canadá, Reino Unido, el ferrocarril americano-inglés. Yo no creo que Cuba necesite comerciar con muchos países por el volumen de producción de Cuba. Eso la absorbe la región. Aquí en el Caribe, España, Canadá y Estados Unidos se va a desarrollar el comercio de Cuba. No hace falta más. No hace falta más. Caballero, me voy. Los quiero mucho. Gracias por su sintonía. Maestro, capucha, tengo el optimismo de que Cuba será la Dubái del Caribe. Me gustó lo de su... ¿Vieron el pasaporte? Qué bello. No, yo estaba pensando para que los cubanos en el futuro no olviden. Al pasaporte ponerle en cada página del pasaporte uno de los crímenes del castrismo. Por ejemplo, poner las imágenes de la muerte de los niños del remolcador en el pasaporte y contar un pequeño párrafo de lo que ocurrió y lo del Canímar y la gente del Escambray y quién fue Boiter y así, para que el cubano cada vez que abre el pasaporte no se olvide nunca de lo que vivimos con el castrismo. El pasaporte es una belleza, no, imagínate los billetes de Cuba con todo. Caballero, mira a ver si pueden hacer una impresión de billetes, mandarme los billetes para acá, con las cosas icónicas de Cuba, con el Valle de Viñales, con las cataratas del Toa, o con el Valle del Cauto, no sé, con las cosas emblemáticas de Cuba. En los billetes, a ver, la Bahía de La Habana, no sé. Mira a ver si lo pueden hacer. Mira qué lindo el pasaporte. República de Cuba Libre. Así debería llamarse Cuba. Mira qué cosa más bella. Mira. El pasaporte de Cuba. ¿Tú te imaginas andar con un pasaporte así por el mundo? República de Cuba Libre. Qué lindo, compadre. Entonces aquí, por ejemplo, mira, aquí está el viejo Brusón. Mira. Leonardo Miguel Brusón Ávila, que en paz descanse, está muerto, que Dios no quiera todavía. Luchador por los derechos humanos, y contar su historia en 20 palabras, mira. El viejo Bru, mira, qué lindo sería, ¿eh? Qué lindo el pasaporte de Cuba, ¿eh? Mira esto. Ojalá, coño, los billetes, qué lindos serían. Los billetes hacerlos de diferentes colores. El Valle de Viñales, un guajiro fumándose un tabaco. 4 niños de Cuba jugando 4 esquinas, las cosas icónicas de Cuba. Qué lindo sería, industria azucarera, la caña, un guajiro cortando caña. Lo lindo de Cuba, coño. Yo no digo que Brusón se murió, digo que cuando llegue ese día, si Brusón está muerto, que en paz descanse, que Dios no lo quiera. Sí, pero la plataforma marina de Cuba, eso no se puede explotar así. Eso ha sobrevivido porque los Castro, el arrecife de coral cubano no se ha explotado. Si se explota, eso que dijo la ministra aquella, que Cuba no tenía peces para alimentar a la población, se los aman en nada. Eso como único puede explotarse es si se cogen esas especies y se reproducen artificialmente en granjas. Por ejemplo, en China, yo lo vi en China. En China tienen granjas pesqueras en el océano y las arrastran con patana por el mar, flotando con boya. Y crían peces del mar en jaula. En Cuba podría hacerse lo mismo. Reproducir nuestros peces endémicos, el pez pergo, el paz loro, los robalos, los cají, los roncos, los pargos de criollo, los de altura, todo lo que es icónico, endémico y autóctono de nuestra flora, pero reproducirlo. Pues si se le da una mecha, dejando que se reproduzcan naturalmente, en 5 años nos los comemos todos, acabamos con todo. No.
Se pueden explotar, pero reproducirlos artificialmente en el océano. Ojalá Dios nos oiga. Dios tiene que Brusón no se ha muerto. ¿Quién dijo que Brusón se murió? Estoy diciendo que si un día tenemos esa dicha y Brusón ya murió, poner la foto de Brusón entre otros y contar su historia brevemente con 20 palabras. Yo no he dicho que se murió nadie. ¿Eres revolucionario? Claro que sí. ¿Qué dijo el comandante en jefe? Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Claro que somos revolucionarios, queremos mover movimiento, salir del estatismo, de la miseria, movernos. El progreso es revolución. Claro que soy revolucionario. Hay bastante petróleo ahí, pero hay que ver si lo podemos explotar. Abraham White, saludos de La Habana sin corriente. Sí, lo mejor que Cuba tiene muchas ventajas. Mira, les voy a explicar el potencial de Cuba que ustedes no conocen. Mira todo lo que tenemos. Cosas positivas que Fidel nos dejó y cosas positivas que trajo el comunismo cuando el cubano tuvo que irse. Mira, primero que todo, tenemos una influencia política en el Congreso de los Estados Unidos como nadie. O sea, los cubanos llevan en Estados Unidos 70 años, el exilio más viejo que la revolución. Y hay una influencia y un poder político a todos los niveles, que eso no tiene nombre. Eso es una garantía de progreso ya asegurado. Esa es una. Dos, el gobierno americano y el exilio cubano están muy cerca, siempre han estado muy cerca. Mira las palabras de Trump. Conozco muchos cubanos buenísimos, emprendedores, gente buena que el comunismo acabó y que deben de volver. Y con todos los gobiernos fue igual, ¿ok? Esa es una ventaja enorme. Dos, no hay persona que haya asimilado más la cultura estadounidense de los inmigrantes de todo el mundo que el cubano. Y ellos eso lo miran positivamente. Tres, el capital humano que la revolución creó, que hay que reconocer que Fidel invirtió mucho billete en educación y eso es fundamental. Un hombre bien preparado no es lo mismo poner una fábrica de armas y ya tener los armeros allí. No. Un hombre bien preparado, eso vale, eso que Fidel dejó ahí, ese capital humano, eso vale tanto como el dinero para reconstruir Cuba, ¿ok? Porque entonces tendríamos que importar mano de obra calificada, profesional, técnica, y entonces costaría más el desarrollo. Nosotros ya tenemos el capital humano que creó la revolución. Y el resto vendrá del mundo, de los cubanos que se han preparado en el mundo. Tenemos todas las tierras de nuestro país están vírgenes. La revolución salvó las tierras agrícolas cubanas que estaban sobreexplotadas. La ociosidad, la maleza, el marabú, todo eso reconstruyó la microfauna y aportó capa y materia vegetal a la tierra cubana por lo menos por 500 años más. ¿Por qué? Porque al no explotar las tierras, porque el comunismo fue un fracaso a nivel agrícola, entonces las tierras descansaron. Las tierras cubanas llevan 70 años descansando. Tenemos todo el arrecife y todas las aguas de Cuba intactas. Nuestras especies de flora y fauna están intactas, sobre todo las del agua. Tenemos que reconstruir toda la nación. Habrá trabajo para todo el mundo. Necesitamos personas para reconstruir todos los pueblos de Cuba, todos los alcantarillados, todas las carreteras, rescatar todos los ecosistemas. Necesitamos maestros para educar a un pueblo destruido moralmente. ¿Cuántas iglesias, cuántos templos se necesitarían? ¿Cuánta energía? ¿Cuánta alimentación? No, ni para qué, lo tenemos todo.
y las ganas de un pueblo de salir a luchar, a comerse el mundo después de tanta miseria. Lo tenemos todo para hacer en 20 años Japón o Dubái ahí. Y el mercado más de consumo más grande del mundo y la alianza que tenemos, más la hermandad que tenemos con el Caribe, con México, con toda Hispanoamérica, con España, que tenemos tanto inmigrante allá, cerca del Canal de Panamá. No, ni para qué, ni para qué, en el medio de este continente. Olvídese de Carola, que Cuba no está sola. Lo único que necesitamos es que el Partido Comunista acabe de hacer las maletas y irse. Nuestra desgracia es que el comunismo no se quiere ir, pero si el día que los comunistas ya no estén allí, en una Cuba libre, con un gobierno honesto, vamos a hacer grandes cosas, ¿ok? No, ya la bahía de La Habana está limpia, eso lo limpiaron los comunistas hace años. El río Almendar, el agua está, ya eso lo limpiaron también. Y los comunistas cuando pusieron la terminal de cruceros ahí, la bahía de La Habana, el agua es un espejo, eso ya no existe. Eso está limpio todo ya. Occidente libre, Pérez Quintero. Cuba siempre fue la perla del Caribe. Eso del desecho al bañal, eso nada más hay que hacer un acueducto nuevo y un seawall nuevo, eso es nada. Eso, cuando se arranque la vara de raíz se hace nueva. Olvídese de Carola, que Cuba no está sola. La educación se rescata cuando el padre otra vez... A Cuba hay que hacer la nueva entera, allí no hay nada, chicos. A Cuba hay que hacerle por lo menos, Cuba necesita por lo menos 8 salinas. Cuba necesita 8 salinas, Cuba necesita por lo menos 2 líneas de ferrocarril, porque por ahí van a circular trenes de alta velocidad. Y Cuba necesita reconstruir el ferrocarril en todos los ingenios azucareros. Cuba necesita hacer todos los ingenios nuevos. Cuba necesita hacer todas las vaquerías nuevas. Cuba necesita hacer nuevas todos los pueblos, todas las ciudades. Cuba necesita hacer nuevos todos los alcantarillados, todos los acueductos, toda la red eléctrica, desde la termoeléctrica hasta la estación de retransmisión. Cuba necesita hacer todas las torres de comunicación nuevas, todas las compañías de radio, de televisión. En Cuba hay que hacerlo todo nuevo. Yo creo que Cuba va a tener que importar mano de obra porque no va a haber gente para tanto trabajo que habrá. ¿Tú sabes cómo va a estar el trabajo en Cuba? Sato. Todos los parques hay que hacerlo nuevo, todo el alumbrado público hay que hacerlo nuevo. Todos los bosques hay que reconstruir y rescatar todas las especies de animales y plantas que están al borde de la extinción, o son especies en riesgo o ya se extinguieron. ¿Cuántas cosas hay que hacer, mijo? ¿Cuántas granjas de gallinas se necesitarían? Por lo menos 50.000 granjas porcícolas y avícolas para darle de comer a todo el pueblo de Cuba. ¿Cuántas granjas acuícolas para producir tilapia, macabí, tortuga, todo lo que se va a comer y vender en Cuba, de todas las especies marinas de Cuba? ¿Cuántas tabaquerías, cuántos chinchales, cuántas vegas de tabaco se necesitarían para volver a revender y llenar el mundo de tabaco cubano?
cuántos pozos de petróleo nuevos, cuántas plataformas de petroleras, cuántas compañías petroleras, cuántas refinerías, cuántas estaciones de gasolina, cuántos supermercados, cuántas heladerías, cuántos cabarets, cuántas discotecas, cuántas iglesias, cuántos templos, cuántos salones del reino de Testigos de Jehová, que todo eso consume energía y servicios públicos y compañías para que los construyan y pintores, inspectores de la ciudad, agrimensores para hacer planos, cuántos policías, cuántas motos, cuántos carros de patrulla, cuántas fábricas de uniformes para la Marina de Guerra, para la Fuerza Aérea, para el Ejército de Tierra. Pues tenemos que tener un ejército profesional, por lo menos una Fuerza Aérea para que nos sirva para controlar nuestras aguas, el narcotráfico. Necesitamos un ejército por lo menos necesitamos un ejército, 6 provincias, 20.000 hombres, por lo menos 120.000 soldados, 20.000 por provincia, más la Guardia Nacional, otros 30.000, que sería la milicia voluntaria de la Guardia Nacional. Habría que poner el servicio militar por lo menos obligatorio, varones y hembras, 1 año la mujer y 2 años el varón, para que sirvan, no para ir a matar a nadie, porque tenemos que tener un ejército, pues se da una situación de caos social, una anarquía social, un quebrantamiento del orden constitucional, porque una elección fue fallida, porque hubo fraude y un grupo se lanzó a matar. Tenemos que tener un ejército bien equipado, una fuerza aérea moderna, por lo menos en 3 regiones del país, por lo menos 30 casas de combate para cuidar nuestro cielo del narcotráfico y de 1000 cosas más que vienen aparejados con todas esas cosas. Damos un guardacosta poderoso con equipos modernos, con equipos anfibios, con lanchas rápidas, con escampavías, con buques de asalto para operaciones especiales contra los grupos delincuenciales que operarán, que se meterán a pescar en nuestra zona exclusiva, en nuestras aguas territoriales, que amenazarán nuestras especies, que hay tráfico de especies también por el contrabando de aves exóticas. ¿Cuántas cosas se necesitan? Helicópteros. El país tendrá compromisos internacionales y si hace falta un contingente de paz, habría que enviar soldados, habría que tener un ejército profesional, hacen falta equipos SWAT y fuerzas especiales, no para darle palo al pueblo, sino para proteger al pueblo de los delincuentes, de un secuestrador, de un tipo que asaltó un banco, que tiene rehenes. ¿Cuántas cosas hacen falta? ¿Cuántas cosas hacen falta para Cuba? En una Cuba libre. ¿Cuánta langosta hay que producir para darle a comer a ese pueblo? ¿Cuánto ron, cuánto vino, cuántas piñas, cuántos aguacates para el turismo, para los turistas que vengan? Por lo menos vendría un millón de turistas americanos todos los meses a Cuba, mínimo 1 millón. Porque antes de la revolución venían 400 o 540.000. En el año 53 fueron a Cuba 450.000 yanquis. ¿Cuántas marinas hacen falta? ¿Cuántos hoteles, cuántos paradores, cuántas autopistas? Porque hay que hacer una carretera central para el comercio que se disparará, que se moverán millones de toneladas de mercancía de todo tipo, desde el combustible hasta los plátanos. Y esa carretera que hay no sirve. Habría que hacerle 4 ramales. Y habría que hacer una carretera por el sur y otra por el norte, para la gente que venga a Cuba. ¿Cuántos barcos para los ferries? Habría que hacer una estación de terminal de ferry en Caibarien para los miles de villareños que están en Estados Unidos, y otra en Puerto Padre, y otra en Santa Lucía, y otra en el Ramón de Antilla, y otra por allá por la zona de Baracoa. Y habrá que hacer una en Bahía Honda, en el Central Orozco, y habrá que hacer otra en el Mariel, y otra en La Habana, y otra en Matanza, y otra en Boca Jaruco. ¿Cuánto se necesita? ¿Cuántos aeropuertos habrá que hacer para los miles de vuelos que vendrán todos los días a Cuba? Nos espera un futuro glorioso. Lo que necesitamos es que el Partido Comunista se acabe de ir. ¿Cuánto necesitan para irse? ¿Quieren 100.000 millones? Váyanse. Como me dijo el Milde, ¿tú estás loco? ¿Cómo le vamos a dar? Sí, que se vayan. Se pueden llevar todo. Llévenselo todo. Si ustedes quieren, le hacemos un ferrocarril de oro para que se lleven hasta el último clavo de Cuba, pero desaparezcan y ya no vuelvan más.
¿Cuántos trajes, cuántas corbatas, cuántas carteras, cuántos pantalones, cuántos zapatos? Ni para qué lo que hace falta allí. ¿Cuántas toneladas de café donde quiera? Oye, pon una coladita ahí. Oye, dame un capuchino, dame un frappé, oye, dame un cortadito. Todo eso es cubano. ¿Cuántas pizzerías? Ni para qué. Oye, dame una cerveza. Oye, dame una Polar, dame una Maraca, dame una Toei. Oye, dame una Bucanero. Oye, dame una Tínima. Ni para qué. Oye, ponme un doble de Bacardí ahí, o ponme una Habana Club, una Rechavala, un Pata Cruzado, o un Coronilla. Tenemos 70, 80 marcas de ron que hay que volver a rescatar. Roneras, licorerías, ni para qué, lo que hace falta. Ni para qué. ¿Cuántos almacenes de la Coca, la Pepsi, la Fanta, la Cachito y toda el Iron Beer y todos los refrescos? Eso? ¿Cuántos panaderías para tanto pan que hay que comer? Tanta galleta y tanta tortica de morón y tanto mantecado y tanta marquesita y tanto pionono y tanto eclair. Pastelito de hoja, pastelito de guayaba, cuántas croquetas y ni para qué. Ni para qué. ¿Cuánta carne para el barbecue? Esa moda americana que también la han asimilado los cubanos. ¿Cuánta cerveza hace falta? Cubano que es bebedor por naturaleza de cerveza. No, yo no quiero nada en el Congreso de eso, yo no quiero nada. Yo no quiero nada. A mí no me hace falta nada de eso, yo no quiero nada en el Congreso. No me hace falta nada de eso, yo no quiero nada de eso. ¿Para qué? Ahí está Malanga que quiere ser diputado. Yo voy a ayudar a mi pueblo mejor. Voy a sembrar la tierra para darle comer a ese pueblo hambriento y voy a poner la granja de gallina y ya, a vender el huevo y pollo a la gente. Así va a ser todo. ¿Cuánto arroz en Pinar del Río se rescatarán todos esos antiguas arroceras cubanas? ¿Cuánto arroz necesita el cubano que es arrocero? Que en la mesa del cubano no puede haber comida si no hay arroz. ¿Ni para qué? Exactamente, aeropuertos de verdad, no la mierda esa. ¿Cuánto combustible para avión? ¿Cuántas piezas de repuesto? ¿Cuántos mecánicos de aviación? ¿Cuántos sobrecargos se necesitarían? Tendríamos que llamar a México, que es el que más sobrecargo y Aeromoza tiene, para que Aeromex nos rente plantilla, porque no tenemos. ¿Cuánto recogería el país? Imagina, para que tengas una idea. Vamos a sacar la cuenta para que tú veas si va a haber billete o no va a haber billete. Mira, la gente habla de hacer un puente a Habana-Miami. Eso no se puede hacer, ok. El mar es muy profundo y hay 4 kilómetros de mar. Eso no se puede. Por las villas se podría hacer algo hasta ahí, hasta la callería, pero ya viene el canal viejo de Bahama, tiene 4 kilómetros de profundidad igual. Ahí no se puede hacer eso, pero bueno. Los ferries. Vamos a suponer que todos los fines de semana 500, 1 millón de cubanos todos los fines de semana viaja a Cuba en los ferries con sus automóviles para pasar el fin de semana. Cogen el ferry, se montan, terminan. Ya para esa época se trabajará en Miami hasta las 12 del día, porque ya sabe todo el mundo que hay millones de cubanos que se irán a las 2 de la tarde, estarán ahí en el puerto de Miami embarcando su automóvil. Que le cobren aquí a cada automóvil $20 por embarcarlo. 20 porque salga, y que Cuba cobre $20 por cada automóvil allá que entre. Vamos a suponer que salgan 300.000 automóviles. 300.000 automóviles que lleguen a Cuba todos los fines de semana y que cada uno paga $20. Son 60 millones de dólares semanal que entrarían en 300.000 automóviles. 6 por 4, 24. Solamente
todos los meses entrarían a Cuba 240 millones de dólares por impuesto de importación de un vehículo a las carreteras. Todos esos carros que van a ir a Cuba van a consumir combustible. Porque hay que echar combustible. Porque el que va a Guantánamo tiene que echar combustible. Y el que va a Pinar del Río tiene que echar combustible. ¿Y cuánta comida a lo largo de ese viaje? Entonces va por ahí, quiere parar para comer, los hijos tienen hambre. Ay, papi, cómprame un helado. Ay, mi amor, vamos a comer arroz con pollo aquí con gris y lechón asado con yuca. Y mientras estamos allí en el mirador comiendo lechón asado con yuca, la familia, de los miles de carros que pararon en la estación de servicio, hay un conjuntico allí tocando las canciones cubanas. Y allí se vende tabaco cubano, y allí se vende ron, y allí hay un poco de mulata y de chamaquitos esos lindos que hay en Cuba por miles, bailando la música cubana en un parador, en un hotel. ¿Tú te imaginas el billetazo que se hará? Oye, quiero comer langosta, yo quiero comer en una Cuba libre, donde la langosta que tú quieres está toda la que tú quieras. Es increíble. Entonces habría que hacer 3 carreteras llenas de hostales y de mirador por el norte, por la carretera central y por el sur, porque el que va para Júcaro tiene que ir por una carretera por el sur, y el que va para Tabanó tiene que ir por el sur, y el que va para Guayabal tiene que ir por el sur, y el que va para Vertiente tiene que ir por el sur, y el que va para La Sierpe tiene que ir por el sur, pero el que va por Cabaiguán tiene que ir por el norte, pero el que va por Martí o por Sibanicú tiene que ir por el centro. Y el que va por Placeta tiene que ir por el centro. El que va por Candelaria tiene que ir por el centro. Pero ya el que va por Consolación del Sur tiene que ir por el sur. Pero el que va por Bahía Honda tiene que ir por el norte. Tiene que hacer 3 carreteras. Una por el centro, una por el norte y una por el sur. Y los ferries para Isla de Pino. Y los ferries para Isla de Pino, ¿cuántos ferries harían falta para ir a Isla de Pino para llevar mercancía, barco? Sí, porque hoy no, hoy en el Comandante Pinares, los 2 sacos de chícharo y las 5 libras de azúcar prieta que Castro mandaba, eso lo llevaba una recámara de pescador yo, pero en una Cuba libre. Isla de Pino llena de turistas, recuperando la capital del cítrico, de las minas, de todo lo que hay allí. O sea, me imagino la cantidad de barcos que tienen que cargar todos los días de suministro para allá, y de viajeros yendo y viniendo. No tienes ni idea. No tienes ni idea de lo que será Cuba. No, eso de autos eléctricos, eso de autos eléctricos no va a funcionar. Los americanos cuando Trump llegó al poder echó abajo la agenda verde. En Estados Unidos se va a seguir consumiendo combustible. Después del motor de combustión a gasolina o diésel, lo que viene es el hidrógeno. Eso del auto eléctrico, eso es una mierda, eso no sirve para nada. Eso es más contaminante que el petróleo. ¿Sabes cuántos talleres de mecánica harán falta y cuántas poncheras y llanteras a lo largo de todas esas carreteras? ¿Cuántas grúas de servicio? Oye, se me quemó el alternador. ¿Con qué carro es el tuyo? No, un Chevy Nova 2025, aquí lo tengo. Puesto 150 cañadales, un tarjetazo. Ni para qué. Ni para qué la cantidad de cruceros que llegarían. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente en Cuba? Bueno, creo que la constitución del 40 decía que había que tener más de 35 años para ser presidente. Para ser concejal o diputado
o senador eran 25 años, si mal no recuerdo. Hace años no leo el mamotreto. Esa constitución no sirve, chicos. Eso ya no sirve para la época de hoy, eso es una constitución nueva. Esa es enmendarla o reformarla. Dejar lo que sirve. Esa constitución es comunista, chicos. Eso no. Eso son 700 páginas así. Eso no hay que hacer tanta constitución ni nada de eso. Una constitución como la americana. Ya. Cuba es una república independiente y unitaria, que la conforman la Isla Grande, Isla Pino y los 4 archipiélagos, a saber, fulano, mengano, ciclano, y ya. Es una república parlamentaria, un ejemplo, ¿no? O con un congreso unicameral. El poder de la república lo ejerce, las leyes de la república las hace el Congreso. El Congreso no legisla en materia de religión, como los yanquis. Y así, los derechos de la familia, los derechos del niño, todos los derechos a la libertad de conciencia. El gobierno de la república no objetará en materia de conciencia. Ya, sencilla. Eso de que el presidente nada más tenía derecho a un periodo, a mí eso no me cuadra. Y un sexenio, 6 años tampoco. 4 años como los Yuma, 2 periodos. Reelegible. Pero eso de que me fui y volví otra vez de aquí a 15 años más, no. 2 y te vas. Para que no haya nepotismo, ni tú armes corrupción, ni nada, no. Imprescindible no hay nadie en una nación. El único que es imprescindible es el corazón para tú vivir. Tú no es imprescindible ni un hijo, ni la madre, ni un marido, ni una esposa, ni nada. Tu corazón, que sin él tú no puedes vivir. Y Dios. Te fuiste, gracias por servir a la patria. Aquí hay un para ti, y para todos los miembros del Congreso. Aquí hay una bonificación que el pueblo de Cuba te da. Usted sirvió bien a la patria, usted es un hombre pobre, usted, mire, aquí tiene un cheque por $5 millones. Es lo que el pueblo de Cuba le da a usted, mire, aquí está. Esto es suyo, para que usted viva una vida decente. Más nada. Aparte de su retiro, ¿ok? Sencillo como eso. Comandante jefe de la Fuerza Armada, el presidente de la República. Ningún militar que tenga más de 70 años puede ser un militar en activo. Tiene que pasar al retiro. Para ser ministro de Defensa hay que tener más de 50 años, si no, no puede ser ministro de Defensa. Ministro de Defensa con un muchacho con 30 años lleno de poder con un golpe de Estado. Tú eres bobucho. Hacer una cosa bien hecha. Está prohibido para siempre de la isla de Cuba el Partido Comunista y cualquier forma de gobierno de izquierda. Ninguno es anticonstitucional y todos están fuera de la ley. Exactamente, chico. Carlos, Cuba para la calle. No, ninguna Cuba para ninguna calle. No, Cuba para ninguna calle, ¿ok? No. Deja que Trump arregle el problema, que es el que tiene el poder. Que lo quiere hacer sin preso, sin muerto. Eso Cuba para la calle no. Ni te desesperes, espere, ni te precipites, piti. Porque si te tiras para la calle y a los americanos no le da por ir allí, la madre de un pobre cubano va a llorar los muertos y otra vez se va a llenar la cárcel y el régimen se va a trincherar y supuestamente dicen que van a liberar un poco de presos políticos. No, tranquilo. Tranquilo, que el que espera lo poco, espera lo mucho. Déjalos ahí, deja que los yanquis negocien. Si hasta hoy nadie se tiró para la calle, no te precipites, espere ni te precipites, pite. Deja que Trump lo arregle todo negociando, que lo mejor que hay es la diplomacia, ¿ok?
Me voy, te quiero mucho, cuídate. Que Dios te ayude. Que el Señor te acoja y te dé fuerza para seguir viviendo. Nos vemos mañana. Tenemos que esperar a ver qué es lo que va a pasar. Vas a soltar para la calle ahora un poco, muchachos, que maten 20 muchachos. ¿Tú crees que ahora, cuando ya se vislumbra un rayo de esperanza positivo en medio de 70 años, que nadie nunca les habló a esta gente así? Ahora vamos a poner 10 muchachos muertos que pueden vivir para ver y disfrutar de su vida, envejecer y disfrutar de todo. Entonces los vamos a sacrificar, los vamos a privar de su vida frente a una mano de viejos asesinos. No. Cuando más herida está la fiera, es cuando más peligrosa se vuelve. Deja a Trump. Para eso está Cucumalanga, digo Cucumendieta, que es el que tiene el poder, las armas y el conocimiento y sabe cómo llegar allí. Tranquilo. Métanse esto en la cabeza y me voy. Métanse esto en la cabeza. Si los americanos están dispuestos a llegar al final con esto, esto se acabó, ¿ok? Si están dispuestos a llegar. Yo siempre la dejo sin bala, porque yo no sé. Yo tengo un muchacho adolescente aquí, yo no sé lo que trae en la cabeza. Si los americanos están dispuestos a llegar hasta el final, este es el fin del castrismo. Si se salvan es porque los americanos no estuvieron dispuestos a llegar al final, ¿ok? Si están dispuestos a llegar hasta el final, este es el fin del comunismo. ¿Saben por qué Fidel Castro triunfó en Cuba? Porque siempre estuvo dispuesto a llegar hasta el final. Hubo tongas de personas que intentaron lo mismo que Fidel y no lo lograron. Pero Fidel lo logró porque siempre estuvo dispuesto a ir hasta el final. Si los americanos están dispuestos a llegar hasta el final, se acabaron. Ahora, si tú ves que los americanos juegan con la cadena pero no hacen nada, olvídate de eso. Si con Trump no se van y Marco Rubio allí, olvídate de eso ya. Ni vete de Cuba, Pérez Quintero Río, olvídate de Occidente Libre y de Villa Clara preso. Vete como puedas, coge un palo y haz una piragua y tírate por ahí para que llegues a Nicaragua o Honduras, que aquí no hay más nada que hacer, ¿ok? El último que apaga el morro. ¿Está bien? Si después de Marco Rubio y Trump ellos siguen allí, échale ahí lo cometín, ¿ok? Pero a mí me da la impresión de que no, que esto se acabó ya. Tenemos que ver cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Cuídate hasta mañana, que Dios te bendiga.